a los colaboradores de IFX. En este último webinar queremos traer un tema interesante frente a supervivencia de negocios. En esta ocasión nos va a acompañar nuestro líder local de producto para Argentina, Hernán Savi. Un punto importante que queremos abordar hoy es cómo las organizaciones en tiempos de crisis, no solamente internas, sino externas, debe pensar muy bien la funcionalidad de su negocio para poder sobrevivir. Es como aparte, me parece, no sé, Agradezco cerrar micrófonos, por favor. Gracias. Como les decía, puntos importantes de crisis, bien sea internas o externas, nos llevan a preguntarnos acerca de cómo estamos conduciendo misionalmente nuestro negocio y qué es importante para garantizar su supervivencia, evidentemente. Vamos a dar una pasada rápida por ese concepto hoy. También queremos recordarles nuestro deseo siempre de que se encuentren con buena salud, tanto ustedes como sus familias, y que pronto podamos volver a estar en productividad 100% y ante todo que la podamos siempre mejorar, considerando pues las lecciones que hemos tenido de esta época que ha sido bastante fructífera para todos en términos de aprendizajes. Sin más, cierro nuevamente dándoles la bienvenida. Paso a darle la palabra a Hernán y quisiera de ustedes, igual que hemos hecho en los últimos webinars, nos ayuden dejando sus opiniones, conceptos o preguntas en el chat y quisiera conocer de parte de los asistentes cuál creen que es la clave para determinar la supervivencia de su negocio. ¿Cuál es esa clave? ¿En qué momento se determina un punto clave para poder hacer un negocio que sobreviva? Entonces, nuevamente bienvenidos. Hernán, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. El tema de hoy, como mencionábamos recién, va a ser el método de supervivencia de negocios. La presentación está armada en tres partes. La presentación inicial, que es la parte principal es la presentación corporativa. Venimos con una presentación orientada más a lo que es los negocios y vamos a terminar con unos métodos o estrategias asociadas a nuestros negocios y a lo que comentábamos recién. Bueno, sin más, comentarles que IFX Networks es una compañía que tiene ya hoy más de 20 años en el mercado. Tiene presencia en 17 países de América, ubicada en LATAM. Tenemos a la fecha 15 data centers. Contamos con una atención personalizada, tanto para las soluciones que nosotros creamos y vamos desarrollando, como para el soporte y la atención de nuestros clientes. ¿Qué diferencia? Nosotros somos una compañía multinacional. Estamos en constante crecimiento. Como les comentaba recién, ya este año ya contamos con 15 data centers adicionales al año pasado, que teníamos 12. Tenemos más de 60.000 kilómetros de fibra. Uno de los mejores y los más importantes premios que recibimos fue el del MSP número 1 para lo que es la TAM como Managed Service Provider. La verdad es que es un premio muy importante para nosotros. Contamos con una nube público-privada, una de las más extensas, más grandes en lo que es Latinoamérica. Nos diferencia la atención, la calidad de atención que brindan nuestros ejecutivos, nuestro personal a nivel regional, y una atención personalizada para todo lo que es soporte, ya sea técnico como de desarrollo de negocios. Una de las certificaciones también importantes para nosotros son las ISO. Contamos hoy con ISO 9001, 27001 y la ISO 20000. En Argentina somos una de las pocas empresas que cuenta con esta certificación. Nuestros data centers están todos diseñados en base a un diseño de Tier 3. Contamos con una certificación SAP Cloud and Infrastructure Operations para Argentina, Chile y Colombia.
que nos da la posibilidad de poder trabajar negocios ya sea pymes, digamos chicos, a grandes, de soluciones SAP importantes. Contamos con un anillo de fibra y conexiones redundantes que nos brindan la posibilidad de presentar soluciones de alta disponibilidad, ya sea de conectividad, y los productos que se montan sobre estas fibras, sobre estas conexiones, nos dan la posibilidad de poder entregar un producto de calidad con un SLA importante. Tanto para lo que es los productos de Managed Cloud con Managed Solutions, contamos con servidores en la nube que arrojan un total de 14.600 máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales están compuestas por 9.600 cores, 1 petabyte de RAM, 6 petabytes de almacenamiento. Y esto es un poco lo que refleja, digamos, a lo que hace IFX con respecto a la nube público-privada más extensa de Latinoamérica. Es importante que todas estas máquinas montadas sobre la infraestructura de conectividad que tenemos y los anillos redundantes que representan una alta disponibilidad y un SLA elevado, hacen a la calidad del producto en conjunto con el resto de los productos que componen a ese IaaS que nosotros comercializamos. Bueno, ya metiéndonos un poco a lo que lleva el webinar del día de hoy. Por favor, les voy a pedir los micrófonos. Entrando en lo que es el tema de hoy, tener un negocio nunca fue una apuesta segura. Esto es un eslogan y creo que nosotros es una pregunta y también es una afirmación que a veces cuando cada uno de nosotros montamos un negocio, por más chico que sea, esto es algo que nosotros debemos enfrentar, digamos. O sea, no es que, ojalá fuera así, ¿no? De que nosotros ponemos un negocio, o ponemos, no sé, una empresa, y es algo seguro, que nos va a ir muy bien, que nos va a llevar hacia un rumbo seguro, donde vamos a ganar mucho dinero. Pero la verdad es que tener un negocio nunca es una apuesta segura. Nosotros estamos rodeados de estrategias, el negocio está rodeado de estrategias, y esto aplica tanto para los negocios más chicos como para los negocios más grandes. Nosotros avanzando con ese desarrollo, con esa apuesta, con ese negocio, nos vamos encontrando cada vez con diferentes inconvenientes, con varias problemáticas, algunas con soluciones, otras sin soluciones. Algunas empresas saben saltear esas soluciones o esas problemáticas y se van enfrentando cada vez a nuevas y nuevas y nuevas problemáticas y nuevas soluciones. Y lo bueno es que siempre tener un aliado de cualquier mercado, un aliado tecnológico, un aliado del mismo rubro al que nosotros pertenecemos y empezar a saltear esas problemáticas. Algunas de las problemáticas más normales, más comunes que nosotros vemos a medida que vamos avanzando en nuestro negocio son estas. Nosotros tenemos un negocio, una empresa, y a veces nos encontramos sin salida. Esto es algo que suele pasar, pero no es algo que sea, digamos, algo difícil de saltear, pero comúnmente es algo que pasa, digamos. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos sin salida, ya sea porque tenemos que ir avanzando, por ejemplo, en la situación que vivimos hoy del COVID-19, tenemos que seguir trabajando, seguir desarrollando nuestro negocio, y a veces nuestro negocio no tiene la preparación que debería? No estamos estamos en un constante cambio, nos encontramos en emergencias, la empresa no está preparada o no sabe cómo adaptarse, no puede operar con normalidad, ya sea porque nuestros operadores no están o están virtualmente conectados, pero no tienen las herramientas para operar. Necesitamos expandirnos en algunos momentos de nuestra empresa. Cuando nosotros vamos creciendo y nos va yendo cada vez mejor, necesitamos expandirnos, y esa expansión a veces también es un problema agradable, pero es algo que nosotros podemos hacer, podemos llevar a cabo, pero es algo que se nos pone en el camino. Y es cuando nosotros necesitamos saber conocer la manera en la que necesitamos salir. Necesitamos de recursos, es donde salen las estrategias de expansión, las estrategias de adaptación.
La información y los datos de la empresa a veces no están distribuidos de la manera adecuada o tienen acceso limitado. Todas estas son cosas o problemáticas a las cuales nosotros nos enfrentamos. A mí me gustaría hacer de esta presentación algo más interactivo, poder escucharlos. Sé que en estos momentos algunos estarán diciendo, bueno, pero yo además tengo esta problemática y no está listada. Ya avanzando con la presentación, me gustaría ir conociendo, ir respondiendo ese tipo de preguntas, o ir conociendo bien aquellas problemáticas para ver de qué manera las podemos ir solucionando. Entonces, algunas de estas problemáticas pueden tener su solución, y en estos momentos es cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué hacer de nuestro negocio? ¿Qué hacemos cuando vivimos este tipo de momentos? Cuando nos encontramos ante inconvenientes, que pueden ser, ya como les mencionaba recién, inconvenientes como tal, o inconvenientes dados por una expansión, que es algo que todos en realidad en algún momento buscamos. ¿Cómo puedo aumentar las ventas? ¿No? Nosotros siempre tenemos estos inconvenientes que a veces no son un inconveniente económico, sino que son un inconveniente a nivel tecnológico. En la presentación que se dio en la semana sobre transformación digital, hablaban sobre el salto que iban dando las tecnologías, y atrás de esas tecnologías estaban estas empresas que en algún momento se vieron frente a este tipo de inconvenientes, a este tipo de expansiones, transformaciones, y esto es algo que nosotros solemos preguntar, solemos estar preparados, o a veces no estamos preparados, pero nos falta algo más. Entonces, perdón, es cuando nos encontramos cuando nos vemos sin salida, ya entrando un poco más en detalle, IFX Network puede dar una solución. Nosotros tenemos una familia de productos importante basada en Managed Solutions, Managed Cloud y Managed Network, que puede dar soluciones de conectividad, desarrollos personalizados, desarrollos de productos en la nube, y de esa manera nosotros podemos ser ese aliado tecnológico que nosotros buscamos de alguna manera hacer para poder ayudar a nuestros clientes y poder ayudarlos en estos inconvenientes, o por lo menos en la mayoría de ellos que tengan que ver con la tecnología. Tener una empresa operando desde cualquier lugar hoy es una ventaja competitiva. En aquel entonces, cuando una empresa no tenía la tecnología suficiente como para poder operar desde cualquier rumbo, de cualquier sitio, digamos que no era una ventaja competitiva. Uno buscaba poder comercializar o dedicarse al core de su negocio trabajando con el mercado que tenía a su alrededor. Hoy los productos de Managed Cloud hacen y ayudan a esa empresa a poder operar desde cualquier lugar, unificando a los productos de Managed Network con lo que es conectividad para poder darle ese alcance, esa conexión, para que esa empresa crezca y se pueda desarrollar y expandirse de la mejor manera. Hoy nos encontramos frente a un tiempo en el que estamos empezando a cambiar, y perdón que lo repita tantas veces, pero la verdad es que es una palabra o son dos palabras que realmente representan lo que está pasando hoy, que es transformación digital, digamos. Empezar a trabajar o cambiar nuestro negocio a lo que es un esquema digital, y ahora lo vamos a ver más adelante, hoy nos permite adaptarnos a tiempo. Hoy, por ejemplo, una empresa que tiene, por decir algo, 140.000 empleados, es una empresa grande. Una empresa que tiene 10.000 empleados, nosotros tenemos tenemos esta... les voy a pedir por favor los micrófonos. Gracias. Una empresa grande le cuesta mucho más moverse, y una empresa pequeña a veces se mueve mucho más rápido. Pero si esa empresa está montada sobre una tecnología digital que le permite moverse a tiempo, hace la diferencia. Lo mismo pasa con las empresas más chicas. Nosotros tenemos empresas chicas que tienen ciertos inconvenientes que a veces son un problema y les impiden expandirse o adaptarse. Y hoy la tecnología también ayuda a esas empresas. Ampliar la información hacia el mundo es una ventaja competitiva. Nosotros buscamos en nuestras empresas vender más con lo mismo. Tratar de buscar más mercados, nuevos mercados. Esto lo logramos
teniendo información centralizada, buscando a los consumidores alrededor del mundo, alrededor del globo. Entonces, acá es donde nosotros necesitamos ir acompañando a nuestro negocio de una manera más tecnológica, empezar a utilizar la tecnología que tenemos alrededor para poder encontrar este tipo de negocios y empezar a expandirnos de una manera segura y con la menor inversión posible, porque como estábamos diciendo al principio, nosotros buscamos expandir, vender más con los mismos recursos. Antes, en épocas anteriores, esto era algo prácticamente imposible. Vos le decías a la gente, necesito vender más con lo mismo, y te decían, no, pero ¿cómo vas a hacer? Yo tengo 10 operarios, no puedo, es algo imposible. Hoy, con los avances tecnológicos que tenemos, esto es algo distinto, pero otra vez, necesitamos un aliado tecnológico que nos acompañe. Y la integración de los productos que nosotros podemos dar desde FX es algo que nos permite llegar a expandirnos, a adaptarnos de la mejor manera, de una manera más rápida, a reinventarnos, a continuar avanzando a medida que la época que vivimos va avanzando y evolucionando. Entonces podemos decir o podemos afirmar que la respuesta está en ser proactivo, en encontrar un aliado tecnológico. Brevemente, digamos que yo no les voy a decir que esto es el secreto, seguramente habrá algunos que piensen diferente, pero creo que estamos de acuerdo en que ser proactivo y tener un buen aliado tecnológico es por lo menos la clave como para que todo empiece a funcionar de una manera más, de una manera mejor, de una manera que nosotros podamos reinventarnos, expandirnos, crecer, movernos rápido. En el caso de que haga falta cambiar, necesitamos cambiar, todo lo que es hoy la era digital nos va a ayudar a poder continuar e ir avanzando con nuestro negocio. Ahora bien, en base a lo que veníamos conversando recién, y ya para ir entrando en las estrategias puntuales, yo tengo armado de aquí en adelante o desarrolladas estas 3 estrategias de supervivencia de negocio en base a 3 empresas conocidas a nivel internacional. Y en base a estas 3 empresas, yo quise, o por lo menos intenté, ustedes después me van a decir si lo logré o no, armar un desarrollo, o sea, análisis de cada una de esas 3 empresas y volcar los productos que FX puede brindar para ver de qué manera podríamos haber ayudado a esas empresas. Y de ahí la idea es que cada uno de ustedes autoanalice, digamos, estas soluciones y las vuelque a su propio negocio, ¿no? Entonces vamos con la primera. La historia de Blockbuster. No sé si, bueno, yo asumo que todos conocen Blockbuster. Si alguno quiere levantar la mano, quiere decir algo o no lo conoce, básicamente, bueno, yo les comento, Blockbuster creo que es, o en realidad fue una de las tiendas más grandes a nivel mundial de alquiler de películas en DVD. Yo me acuerdo cuando era chico de estar trabajando, llegaba el viernes y cada uno de nosotros, o por lo menos yo, iba el viernes a Blockbuster a alquilarme 2, 3 películas y me las llevaba a mi casa. Y estaba todo el fin de semana mirando películas. Era un pasatiempo en aquel entonces en el que estas 2 personas, por lo menos John Antioco, que es del lado de Blockbuster, fue el que creó todo esto del mundo de las películas, ¿no? O sea, que muchos de nosotros vivimos. Era una empresa realmente exitosa. Miles de sucursales alrededor del mundo, muy, muy conocida. Era un gigante, digamos, en lo que era la tecnología del film, ¿no? De las películas, del alquiler de películas. Pero ¿qué pasó realmente en esto? ¿Cuál era el core de negocio de Blockbuster? El Blockbuster, o sea, todos sabemos que alquilaba películas, pero en realidad el core de negocio de Blockbuster no era el alquiler de las películas.
Y esto lo demostró Reed Hastings, el dueño o el creador de Netflix, cuando le alquila una película a Blockbuster, va a una de las tiendas de Ollón Antioco y le dice, bueno, yo te quiero alquilar unas películas, como Hernán Savia hacía los viernes, y él las devolvía, algunos las devolvíamos el domingo, pero la verdad es que muchos de nosotros el domingo nos daba fiaca o no queríamos salir de casa, entonces las devolvíamos el lunes y le decíamos a alguien que las devuelve porque estábamos trabajando, y bueno, entre una cosa y otra nos demorábamos. Ahí es donde estaba el core de negocio de Blockbuster. El Blockbuster ganaba plata, el dinero que ganaba Blockbuster estaba de la multa que ellos cobraban ante las demoras en la devolución de las películas. Y el alquiler, el costo del alquiler, se reinvertía en nuevos films o en films que estaban con mayor demanda para poder tener mayor cantidad de títulos y en marketing. Pero el dinero, el core de negocio entraba de las multas que ellos cobraban. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Reed Hastings vio esto, le dijo a John Antioco, mira, yo te vengo a proponer un negocio que es yo voy a llevar todas tus películas a la nube. Yo voy a llevar todas tus películas a la nube, voy a empezar a brindar servicios de video streaming y la gente va a pagar un alquiler mensual mínimo y de esa manera nosotros vamos a reinventar nuestro negocio y vamos a salir a crecer masivamente. Cuando John Antioco escucha esto, y además que Reed Hastings le estaba diciendo, necesito que invierta 50 millones de dólares, él le dijo, no, vos estás loco, o sea, yo soy Blockbuster, yo soy el más grande del mundo a nivel películas, y vos querés que yo deje todo esto y lo suba a la nube, no, esto no va a suceder. Ante esa negativa, Reed Hastings funda Netflix en Estados Unidos, y a lo largo del tiempo, Netflix empezó a tener cada vez mayor relevancia, fue cada vez más conocido, y la gente la verdad es que dejó de alquilar películas y empezó a adquirir esa suscripción mensual que les permitía ver la cantidad de películas que quisieran y la cantidad de películas del género que quisieran. Y no es que Blockbuster no tuviera la plata. Blockbuster en esa época era una empresa tan grande, tan conocida, que incluso podría haber comprado Netflix y haberla hecho desaparecer. Pero esto no pasó. Ellos dijeron, a mí esto no me va a pasar. Yo soy el más grande y me estoy comiendo el mercado, y la verdad es que se equivocaron. Blockbuster terminó quebrando y terminó desapareciendo del mercado. Hoy Netflix, más hoy en la época del COVID-19, todos nosotros creo que pasamos por todas las series de Netflix y películas de Netflix que hay dentro del portal, y Netflix se convirtió en el número uno haciendo desaparecer al Blockbuster. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Blockbuster no supo reinventarse. Un poco de lo que hablábamos en los principios de la presentación. Blockbuster no se supo reinventar. Cuando le propusieron subirse a la nube, cuando le propusieron un negocio que lo reinventaría todo, sumándose a la era digital que se venía, ellos no supieron aprovechar y no se supieron reinventar. ¿Qué es lo que podría haber salvado a Blockbuster? Nuestras soluciones de IFX Cloud Server o IFX Data Center Colocation para poder subir sus películas a la nube. Si no compraban Netflix, nosotros podríamos haber brindado esos servicios para que ellos pudieran continuar en el mercado. Sumarle las soluciones de conectividad para estar conectadas, tener todas sus sucursales conectadas. Sumarle seguridad a la solución, monitoreo para saber la tecnología, cómo iba, si es que saturaba, estar previniendo las saturaciones. Y los servicios profesionales para poder brindar las configuraciones y las manos que hagan falta para la configuración de los seteos de lo que ellos necesitaran como compañía. Ahora bien, ¿cuál es el secreto? El secreto de un negocio, y esta es una de las primeras estrategias, es saber reinventarse a tiempo y reinventarse constantemente. Vamos a la segunda. Cada uno de nosotros creo que a nivel internacional conocemos a Kodak. Kodak
así como lo fue Blockbuster, es una de las compañías que fue muy famosa en el mundo de la fotografía. El negocio de Kodak era la fotografía, las cámaras digitales, perdón, las cámaras fotográficas, los rollos, en aquella época se usaban los rollos de foto, y el papel fotográfico. Una empresa importante, innovadora, una empresa que eh, tenía, en este caso, 140.000 empleados, una empresa muy, muy grande, y en aquel entonces nadie iba a pensar que en algún momento iban a poder presentar bancarrota. Kodak fue una de las compañías que en su época ellos creaban, el core de su negocio, digamos, era crear rollos fotográficos y papel fotográfico para la impresión de fotografías. Ellos lo que hacían era vender las cámaras, porque ellos fueron los primeros que crearon la primera cámara fotográfica. Ellos crearon la cámara, pero la vendían a un costo bajo. El margen de ese producto, de esa cámara, tenía un costo muy bajo y un margen muy chico. Y el verdadero dinero que le entraba a Kodak era la impresión y el suministro para poder sacar esas fotografías. O sea, básicamente la venta de rollos fotográficos y el papel fotográfico. Pero ¿qué fue lo que pasó? Kodak, como a cualquier compañía, digamos, cualquier compañía va avanzando en el tiempo, pero Kodak, desde sus propios laboratorios, nace la primer cámara digital. Entonces, ellos supieron reinventarse. A diferencia de Blockbuster, Kodak supo reinventarse. De vender cámaras fotográficas análogas a vender cámaras digitales. La primera cámara digital que nació en Kodak, ellos dijeron, bueno, buenísimo, nuestro negocio ahora es este y vamos a invertir todos nuestros recursos en la fabricación de cámaras digitales. Pero ¿qué es lo que pasó? El core del negocio de Kodak no era la cámara, era el rollo y la impresión de papel, digamos, la impresión de las fotos. Entonces, lo que quisieron hacer es incentivar a la gente a que sigan utilizando el rollo fotográfico y el papel fotográfico. Entonces, cuando quisieron hacer eso, se encontraron que las reglas del juego habían cambiado. Ya lo análogo estaba siendo reemplazado por lo digital. Las cámaras, el papel fotográfico, las fotografías, que eran fotografías impresas, material impreso, estaban siendo reemplazadas por fotografías digitales, por fotografías virtuales, que nosotros podemos sacar hoy en día con un smartphone, con una cámara digital. Entonces el mundo fue cambiando, pero Kodak no supo adaptarse. Ellos encontraron el cambio, ellos supieron reinventarse, pero no supieron adaptarse. Entonces presenta bancarrota en el año 2012 debido a la falta de adaptación. Entonces, ¿cómo podríamos haber ayudado nosotros a Kodak? Utilizando Cloud Server, Cloud 365 para alojar las imágenes en esos servidores virtuales, darle a los usuarios la posibilidad de comunicarse ya sea por correo o alojando fotografías en medios de almacenamiento, conectar todas esas fotografías almacenadas en la nube a través de conexiones, ya sean MPLS, empezar a trabajar con aplicaciones, empezar a darle a la gente conexiones o a las sucursales conexiones, aunque sea 4G, para que ellos pudieran subir esas fotografías, porque lo que había pasado es el mercado ya ahí había cambiado. O sea, lo importante ya no era la fotografía o el rollo fotográfico, lo importante era el momento que cada persona vivía, y es lo que se necesitaba capturar. Y una solución de Wi-Fi as a Service para que esa gente pudiera seguir trabajando, seguir guardando esas fotografías desde el lugar que se encontraran, desde cualquier lugar que tuviera conectividad. ¿Y esto qué va? Esto va a que una de las cosas que Kodak
intentó hacer, no sé si ustedes recuerdan, en algunos locales había unos tótems amarillos que decía Kodak con una pantalla, y nosotros íbamos con las cámaras digitales o con los micro SD, metíamos el micro SD y desde el tótem de Kodak nosotros imprimíamos la fotografía. Digamos, eso fue parte de la estrategia de Kodak, de la incentivación que hacía a cada uno de las personas que ellos tenían como clientes para lograr mantenerlas dentro de lo que era el suministro de la impresión fotográfica. Entonces, luego de eso quisieron, o en realidad lanzaron una aplicación, que esa aplicación desde cualquier smartphone mandaba la fotografía a través de la red, a través de una conexión Wi-Fi, a el tótem, donde estaba ubicado, digamos, el tótem en cada una de las sucursales o en cada local que tenía un tótem, y el tótem imprimía la fotografía, subiendo esa foto, digamos, a lo que era otra vez la impresión de fotografía. Pero pese a todo lo que ellos intentaron hacer, no funcionó, digamos. De hecho, presentaron bancarrota y no supieron adaptarse, digamos. O sea, acá es importante darse cuenta que no solo es necesario, no solo sirve a veces reinventarse, hay que ir acompañando y todas estas estrategias tienen que ir de la mano. Cualquiera de estas nos puede llegar a dar o sea, hacer presentarnos una falla, ¿no? Entonces, podemos decir que el éxito de un negocio está saber adaptarse, está en saber adaptarse. Teníamos saber reinventarse, saber adaptarse, y vamos por la tercera y última. Muchos de nosotros se acuerdan de Panam, ¿no? Pan American World Airways, perdón, una de las empresas más conocidas de lo que era aerolíneas internacionales. Esta empresa, que se fundó en 1930, fue en realidad la primera compañía aerolínea que conectaba a Estados Unidos con Europa. Era una de las más conocidas. ¿Por qué? Porque esta aerolínea empezó a trabajar con el envío de correos. Ellos lo que hacían el core de su negocio era enviar correo entre Estados Unidos y Europa. En una época en la que era bastante complicada por la historia de la época, ellos enviaban correo en sus aviones, eran hidroaviones, y ellos supieron reinventarse. ¿Por qué? Porque encontraron que el negocio podía avanzar transportando personas. Ellos no solo transportaban correo, sino que ahora además empezaban a transportar personas. Y se reinventaron. Entonces inventaron las primeras aerolíneas de transporte de pasajeros, una aerolínea transoceánica, o sea, eran vuelos transoceánicos, Europa y América, vuelos internacionales, y realmente les fue muy bien. Eran pioneros. Ellos lo que sabían hacer era eso, era su core de negocio. Nadie hacía mejor un vuelo internacional como ellos, hasta que un día los costos de la compañía empezaron a subir. El costo del combustible, la demanda empezó a bajar, algo que nos pasa realmente en todas las compañías. Entonces ellos dijeron, ok, tengo que adaptarme a la nueva era. Y esto significaba hacer una inversión. Entonces ellos supieron reinventarse, estaban en un proceso de adaptación. Y lo que hicieron fue comprar aviones Boeing 747. Entonces dijeron, ok, con todo lo que yo tengo hasta ahora, con aviones más modernos, de nueva tecnología, lo que yo voy a hacer es que la gente se vuelva y use estos aviones tan modernos. Pero realmente no fue así. Ellos buscaron la solución, les fue mal, y dijeron, bueno, necesitamos una alternativa. Y empezaron a meterse en el mercado de los vuelos nacionales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando intentaron meterse en los vuelos nacionales, se encontraron con empresas más chicas que habían empezado a expandirse hacia vuelos internacionales. Entonces, Panam ya no tenía lugar en el mercado. Ellos se encontraron con que no supieron expandirse a tiempo, no supieron expandirse de la manera adecuada.
Entonces se encontraron con un mercado de vuelos internacionales, con empresas que estaban empezando a meterse, que venían de hacer vuelos nacionales, y empezaron a tener competencia, y la competencia cada vez era más dura. Esas compañías ya venían preparadas, venían de hacer vuelos nacionales. Cuando quisieron meterse en los vuelos nacionales, se encontraban con que había un mercado muy agarrado de vuelos de otras empresas que hacían vuelos nacionales. Entonces presentaron quiebra en 1991. ¿El motivo cuál fue? No saber expandirse. Entonces, ¿cómo podríamos haber ayudado nosotros a Panam? Mejorando las comunicaciones con Smartcom, un servicio de contact center. Conectar estos servicios y sus sistemas, la conectividad es siempre, como habrán visto a lo largo de las tres estrategias, las conexiones siempre son importantes. Conectar esas sucursales, esos sistemas, brindarle un servicio de Wi-Fi as a Service. Y acá este producto es importante para Panam porque este producto además puede aprovecharse con lo que hoy se conoce como Social Wi-Fi. En aquella época, soluciones de Social Wi-Fi a través de Wi-Fi as a Service se le podría haber brindado a Panam la posibilidad de poder ver, enviar mensajes de por qué puerta sale tal avión, por qué publicidades de vuelo, promociones, y poder haber hecho la diferencia. El monitoreo para todo lo que es las soluciones implementadas para poder saber y estar previniendo saturaciones, y la seguridad, que siempre es importante para todos los sistemas. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la tercera estrategia? Saber expandirse. Y con esto nosotros terminamos la tercera estrategia de hoy, que es expandirse. Estas tres estrategias tienen que estar alineadas. Hay que saber reinventarse, saber expandirse y saber adaptarse. Nosotros hoy presentamos tres estrategias. A esas tres compañías le faltó algo que la otra hizo y que la otra no hizo. Por ejemplo, Blockbuster no se supo reinventar, pero podría haber hecho una adaptación o una expansión. De hecho, hizo una expansión exitosa, porque Blockbuster era enorme en aquella época y estaba alrededor del mundo. Kodak se supo reinventar, se supo transformar, se supo adaptar al negocio, pero no de la manera que ellos necesitaban adaptarse. Y ahí es donde falló. Y Panam se supo reinventar, porque ellos de hecho transportaban correo y pasaron a transportar pasajeros. Se supo adaptar al mercado, pero no supo expandirse. Entonces, el secreto es ir acompañado de un aliado tecnológico que nos ayude en estas tres estrategias. Y ahora en esta presentación, y ya para dar finalizada el webinar de hoy, me gustaría escucharlos a ustedes. Me gustaría escuchar los inconvenientes que ustedes se le plantearon, si es que están ante una estrategia de expansión, si están ante una estrategia de adaptación, si necesitan reinventarse. Y la idea acá es usar, digamos, en el buen sentido, al equipo de UFX que tenemos disponible para poder ayudarlos. Y bueno, abro los micrófonos para que ustedes puedan comentarme o hacer las consultas que necesiten. Buenos días, Jorge. Te saluda Rudy de Guatemala. Hola. No sé si me escuchas. Sí, te escucho. Sí, ok. Pues yo en el chat te escribí un par de preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿cómo puede reinventarse un colegio, o sea, un centro educativo? Ok. Bueno, vamos con la primera. ¿Cómo puede reinventarse un colegio? Principalmente hay que ver, el colegio tiene, digamos, ciertos niveles de educación. Si el colegio está utilizando educación primaria, secundaria, una manera de reinventarse podría ser empezar a abarcar el colegio, la educación secundaria, por ejemplo.
Si el colegio cuenta con los 3 niveles de educación, una manera de reinventarse podría llegar a ser meterse en el ambiente, en el mercado digital. Empezar a utilizar sistemas en la nube que le permitan a los estudiantes guardar información o conectarse o guardar ciertas biografías de los temas que se vayan dando para empezar a meterse en lo que es la era digital. No sé si eso responde a tu pregunta. Frente a la pregunta, Rudy está en silencio. Gracias. El tema, sí, está bien lo que me has dicho, pero digamos desde el punto de negocio, digamos cómo poder impactar, porque realmente la educación se está pues transformando en este momento con todo lo que estamos viviendo. O sea, los maestros muchos estaban encuadrados en un sistema antiguo digo antiguo, ¿verdad? Porque era lo que estábamos acostumbrados a tener un salón de clases, los niños reunidos ahí y dictar una clase presencial, ¿verdad? Actualmente estamos pues muchos en la nueva tendencia que es dar clases en línea, que es lo que se ha proyectado en este momento, por lo menos acá en Guatemala, así lo estamos trabajando la mayoría de centros educativos, pero digamos, o sea, ¿cómo dar ese paso? O sea, ¿cómo no quedarte? Porque seguramente el gobierno pues va a empezar nuevamente como a ceder el espacio, que regresemos, pero ¿cómo ser pionero? O sea, ponías el ejemplo de Blockbuster, ¿verdad? De cómo fue que ellos tenían un estilo de negocio, ellos ya tenían diseñado todo su sistema, pero cómo algo nuevo vino pues, a cambiar esta forma de negocio. Entonces, por ahí va mi pregunta, no sé si me logro dar a entender, pero, o sea, ¿cómo impactar? Yo quisiera, Hernán, si me permites, hola, yo soy Martín Henao. Sí, claro. Tengo unas experiencias que tal vez nos pueda servir a todos. Este momento de pandemia nos va a cambiar la vida radicalmente. O sea, importantemente saber que todos los estudios que miran temas futuristas están viendo es cómo cada vez vamos a trabajar o a estudiar más en casa. Yo me acuerdo de unos estudios que hubo en una universidad ya en Colombia que se llama la Universidad de los Andes y tenían dos conceptos claros los profesores. Ellos necesitaban la facilidad de poder los profesores armar máquinas virtuales por clases que ellos dictaban. O sea, si el profesor tenía 3 cursos y 2 materias diferentes, armaban máquinas virtuales por un tiempo corto para que los estudiantes pudieran acceder a esas máquinas virtuales y hacer todo temas de investigación, tareas, desarrollos. Otro esquema también que estamos trabajando muy fuertemente es el esquema de los VDIs, en donde claramente los padres de familia, o sea, nosotros, estamos en una coyuntura importante y es, bueno, a ver, aquí el problema es que si mi hijo no va a estudiar, entonces el colegio tiene que cobrarme menos, porque el colegio está pagando menos costos porque mi hijo está trabajando en la casa. Entonces es cómo rompemos ese paradigma nosotros como IT hacia los padres de familia y el colegio, y es darles las herramientas para que los estudiantes puedan accesar y se pueda, entre comillas, no, sino se pueda sustentar por medio de la tecnología que realmente el estudiante está haciendo cosas que realmente impacten y soporten el no bajar la mensualidad o la pensión, se llama allá en Colombia, no sé cómo se dirá en Guatemala, el pago mensual porque el estudiante no va a ir. Entonces, todos los esquemas que le ayuden a los colegios a soportar técnicamente y avalar y demostrarle al estudiante que independientemente que no esté en el colegio, sino esté en la casa, puedan tener ese check
en términos generales vimos dos, uno que era las máquinas virtuales por cada profesor y que de cada materia en cada clase en donde la máquina pueda abrirse por 2 meses y cerrarse y ahí poner las tareas y las investigaciones y todo lo demás. Y dos, el tema de los VDIs para que el estudiante tenga una interacción directa con el colegio, pueda tener una nube propia que pueda subir y bajar toda la información que ellos lo van a requerir. Es lo que yo pienso. Sí, de acuerdo. Gracias Martín y sobre todo Rudy por abrir el debate. También Xavi nos ha conducido de forma adecuada respecto a las opciones técnicas. En el chat les acabo de colgar unos contenidos que estaba buscando del Banco Mundial con respecto al sector educativo. En el webinar que hicimos de transformación digital hablamos de varias perspectivas o puntos que rodean al humano de hoy, al humano tecnológico. Y dentro de esos estaba la educación, pero también estaba la salud, pero también estaba el transporte, y en todos ellos estaba involucrada la tecnología. Entonces, el gran reto que hay hoy, si pueden navegar en las infografías que les acabo de pasar ahí en el chat, es la magnitud de lo que estamos enfrentando hoy. Y la magnitud empieza por un mapa en donde nos muestra la gran cantidad de naciones en el mundo que se encuentran con sus sistemas educativos cerrados. Estamos hablando de 168 países cerrados en lo que tiene que ver con educación presencial. Tenemos 12 países cerrados en áreas específicas, 5 países abiertos con ciertas limitaciones y solamente 7 países abiertos totalmente. Eso nos deja con que cerca del 92% del sector educativo en lo que tiene que ver con la primera y la secundaria educación, hasta antes de entrar a la educación superior, pues se encuentran estudiando de forma remota. Y eso lo asocian también al aprendizaje virtual. Dentro del aprendizaje virtual hay muchos retos. Yo creo que la invitación acá es no pensar solamente en el reto como la forma en que voy a enseñar de forma remota, sino que se necesita para adecuar los espacios y las rutinas de los estudiantes desde sus casas o desde donde se encuentren. ¿Esto qué hace ver? Que el sustento físico de un colegio o de una institución educativa pasa a descentralizarse a las sedes en las que las conocíamos como educación presencial, ahora a distribuirse en cada uno de los lugares en donde están nuestros estudiantes. ¿Y qué tal si pensamos en la educación como un paquete completo de servicio que además de la educación también le permite la facilidad de estudiar y adecuar un espacio óptimo para el estudiante dentro del hogar? Entonces, ofrecer todo un paquete completo en el que podamos ir a hacer una evaluación específica del lugar de estudio o potencial estudio del niño, de la niña, dejar todo adecuado para que podamos tener un acceso bien organizado para sus clases virtuales y empezar a trabajar modelos mixtos en donde haya esa opción de utilizar ese lugar y algunos centros específicos tal vez para laboratorios en donde algunas materias específicas dentro de las asignaturas del colegio requieran pues este tipo de interacciones. Yo les decía en el webinar de transformación digital que con seguridad tanto los modelos de estudio como los modelos de pago asociados a ese estudio van a cambiar. No esperen, porque ya va a pasar en el corto plazo, que la mensualidad por efecto de los servicios de educación vayan a bajar, que los pagos asociados a la educación superior también vayan a bajar, porque es que parte del costo que hoy asumimos como padres de familia está asociado a las instalaciones de los colegios y a las facilidades de los colegios y de las universidades. Y luego de esto, cuando se estabilice el tema asociado a la pandemia, con seguridad van a haber surgimientos de negocios específicamente orientados a educación virtual.
Y cuando los padres vean que la pensión que pagaban antes era de 100 y ahora es de 20 en un método virtual, y que además ese método virtual está avalado por las autoridades de educación en cada país, pues la respuesta se da sola. Yo me voy por el que me cuesta 20, voy a pagar 80 menos. Entonces, ¿cómo puedo hacer que desde llevar un modelo en el que hay un costo alto por instalaciones, por recursos, a un modelo de costo en el que voy a pagar únicamente por mi educación y alguna adecuación específica dentro de un estudio, dentro de un espacio de estudio, y que voy a poder llegar con mayor capilaridad a diferentes estudiantes? Ese modelo me va a poder permitir universalizar el conocimiento de mayor forma. Incluso, como lo decía Martín, también esto va a hacer que se crezcan las bases de datos y los alojamientos respecto a la información que hoy está cargada en la nube. Vamos a necesitar cada vez más nube, pero más que nube necesitamos sistemas estructurados para poder mejorar la consulta de información. Entonces, ven que se abren un sinnúmero de opciones. Entonces la invitación en esto no es pensar cómo evoluciona la forma de enseñar como enseñar, sino cómo todo el entorno va a evolucionar en función de la educación, las facilidades, los equipos, las conexiones, el método de enseñanza. Entonces hay claves que se pueden explorar. Ok, muchas gracias. Bueno, había una segunda consulta también de Rudy sobre el mercado de repuestos automotrices. ¿Cómo se puede reinventar este negocio? Bueno, ahí lo que te puedo decir es, bueno, más que decir, comentarte qué es lo que está haciendo Citroën, por ejemplo. Ellos están llevando todo su catálogo de autopartes a medios digitales y dándole acceso a las sucursales y a sus compradores, a sus clientes, para que ellos puedan encontrar, por ejemplo, las partes de cada una de sus automóviles o las partes que ellos comercializan de manera digital, incluyendo un desarme de cada una de las piezas. No sé si me parece que no hay más preguntas, ¿no? No, solo, gracias. Al menos en el chat no, pero pues queda abierta la plenaria si alguien quiere dar un punto de vista o tiene alguna otra consulta. Ahora sí, si de pronto dentro de la plenaria que está aquí alguien nos puede compartir, bien sea por escrito o en hablado, em, sobre ese tema importante que es la educación o incluso la salud, que, que han visto en sus países o en sus regiones que ha sucedido, cómo están haciendo diferente el negocio y la atención. Jorge, hola, te habla Sandra Duque. Hola, Sandra. Pues a nivel de educación, pues creo que todos los países están viviendo o pues todo lo que se ha hablado pues de una temática similar, de que es la primera vez que estamos todos en esto y pues cada entidad ha tratado de sacar lo mejor de la mejor manera, ¿no? A mí me pareció muy curioso y pues les quiero comentar, por ejemplo, el colegio de mis hijos no estaba preparado para un tema virtual porque nunca lo habían hecho, pero creo que con todo este tema digital lo han sacado adelante. Y hoy, por ejemplo, ahora que preguntas que qué han hecho diferente, te puedo decir, mi hija que está en bachillerato estaba en la cocina en clase de francés haciendo unos crepes. Entonces me parece que esa es como una forma de innovar y de inventarse cosas nuevas y tener como captar la atención pues de todos, ¿no? Que me parece que es algo como que son las formas en las que vamos saliendo adelante con las tecnologías y los elementos que tenemos disponibles. Sí, de acuerdo, es recurrir a otras estrategias en las que pueda ganar la atención del estudiante y no perder
pues digamos, lo que se tenía dentro del plan de estudio, de alguna forma. Exactamente. También hay un tema que me estaban compartiendo por interno, y es cómo en algunos casos incluso hasta la estructura de los niveles, o en Colombia les llamamos cursos, a cada año escolar les denominamos cursos o niveles. Nosotros tenemos un esquema en donde hay educación primaria, media, básica y media. Entonces la primaria tiene 5 años, la media tiene 4 años, la básica tiene 4 años hasta el grado noveno, y la educación secundaria última 2 años hasta el grado 11. Estamos hablando de 11 años. En algunos países vamos hasta 10 o incluso 12, pero lo que se ha visto es que dentro de ese esquema de niveles, algunas instituciones están pensando, o incluso hasta países, en reducir esa cantidad de niveles. Seguramente se dan cuenta que hay algunas formas en las que se puede cambiar esto por efecto de cómo agrupar ciertos niveles de conocimiento. Puede llegar a optimizarse y verse en un tiempo menor del que generalmente estábamos acostumbrados a tener. Eso evidentemente va a conducir a que hayan niños que entren, o jóvenes que entren más temprano a la universidad, y va a acercar a la universidad también a un cambio de tratamiento de la gente diferente, de sus estudiantes de forma diferente, dado que va a tener un sinnúmero de posibilidades en la atención, desde la adolescencia hasta el joven que ya está un poco más grande, y cada uno de ellos necesita un enfoque de educación diferente. Sandra lo decía, hay unos métodos que sirven para unos niños, habrá otros métodos diferentes con los que llegamos a otros rangos de edades, pero entonces aquí el reto importante es que la presencialidad va a empezar a ser cada vez más baja. Y justamente esas estrategias, como pensamos, como remodelamos esa forma de estudiar, bien sea niveles, la presencialidad, bueno, sin número, las herramientas, eso también se va a traer la apertura de nuevos mercados y nuevas funcionalidades o servicios que con seguridad hoy no los vemos. Pasa en algo muy sencillo, por ejemplo, las industrias textileras, que generalmente estaban orientándose siempre a la fabricación de ropa, camisas, pantalones drill, pantalones en jean, entre otras. Viendo el tema de la pandemia, empezaron ahora a fabricar ropa quirúrgica o ropa de protección. Eso es un cambio, digamos, de alguna forma sencillo, es buscar la oportunidad, pero no está reinventando el negocio 100%, se está dedicando a lo mismo. Ahí lo que hay es una diferenciación en el mercado objetivo al que voy, o incluso un ítem de supervivencia básico. Pero ¿será que esa es la respuesta y es la clave a ese cambio, al cambio que estamos viviendo? Puede ser que abran una línea de negocio nueva, pero la disrupción puede ir más allá. Incluso cómo hago llegar esa ropa a la gente, o cómo hace la gente para pedirme esa ropa a través de los canales típicos, página de internet, aplicación, demás. Sin embargo, ¿cómo voy a hacer para que todas esas nuevas confecciones lleguen o se exporten a otros países con las restricciones que tenemos hoy? ¿Será que las exportaciones como las conocemos van a hacerse de esa forma, o van a ser exportaciones en donde tenemos satélites de fabricación en cada país y lo que exportamos es el diseño y se maquilan en cada uno de los países? No sé, digamos, hay sin número de posibilidades que se empiezan a abrir de acuerdo con el escenario que vemos. Al inicio yo les decía algo, si bien estamos pasando por el tema asociado a la pandemia, de acá nos van a quedar muchas enseñanzas en donde los mercados y los negocios van a tener que migrar a otros modos de ver su atención y su prestación de servicio. No solamente por lo que nos quede enseñanzas, sino por lo que las personas ya empezaron a ver que se puede hacer. Inicialmente el teletrabajo estaba de alguna forma y en nuestra región un poco satanizado, porque se asociaba a que la persona está en casa, entonces no va a atender de la misma forma el trabajo.
hablo como experiencia personal y también como lo que ha sucedido con mi equipo de trabajo, y es que en este momento uno llega a un estado en el que el trabajo es en el mismo horario en el que estaba en oficina, incluso se vuelve un poco más estricto tal vez por ponerle un término, pero a lo que vamos es que esto nos permite a nosotros ir en un proceso de adaptación en el que olvidábamos cómo la percepción que teníamos del teletrabajo y ahora las ventajas que tiene el teletrabajo para algunos. Entonces, eso nos hace pensar, y como empresarios, ¿será que yo sí necesito que toda mi gente esté en la oficina, ocupando un espacio físico, ocupándose de un gasto de energía eléctrica, de agua, de todo lo que conlleva eso? ¿O quiénes son los que realmente son esenciales para ocupar un espacio físico en una oficina? Desde la vista del empresario hay una reducción de costo interesante. Puede llegar a vender el edificio en donde está, contratar unas oficinas en algún coworking que seguramente en su modelo sea mucho mejor y tener como satélites a sus empleados administrativos que no necesariamente necesitan estar en un lugar físico. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que están empezando a volvernos en una revolución de diferentes ámbitos: el educacional, el laboral, la salud, la alimentación, y debemos estar todos muy pendientes de cómo se están gestando esos cambios y cómo podemos nosotros, como agente de cambio, involucrarnos en cada uno de esos sectores. De hecho, para agregar, ahí en el chat Marta estaba agregando sobre el e-learning. El e-learning ya hace varios años que está en el mercado, que ya está entre nosotros, y el e-learning está avanzando a pasos muy rápidos. Entonces, es una muy buena herramienta para los colegios, ¿no? También, para los colegios. Hoy el e-learning lo usamos más para entrenamiento. Los colegios, no sé si por lo menos algunos colegios privados acá en Argentina lo usan, pero es una muy buena herramienta que está empezando a reemplazar a los manuales, ¿no? De acuerdo. Nos pasamos 2 minutos. Igual agradecemos a todos que han permanecido en este conversatorio. No sé si alguien quiera aportar algo adicional. También escuchar un poco de si alguien tiene alguna opinión frente a esta segunda sesión de webinars que tuvimos. Nos enriquece mucho. Podemos también mantener contacto en este medio o podemos hacer otro tipo de iniciativas. Es muy importante también conocer su feedback. Jorge, buenos días y buenos días para todos los asistentes. Yo soy Juan Pablo Arana. No sé, yo tengo como una perspectiva de los retos que vienen a nivel de tecnología, ¿no? Digamos que hemos avanzado en estos últimos años, pero creo que esta situación nos está llevando como a pensar o repensar algunos procesos que llevaban. Por ejemplo, muchos hablan de la transformación digital y muchas veces las personas en las compañías creen que la transformación digital va solamente desde el área de tecnología. ¿M? Yo creo que el reto grande aquí es crear una cultura para que todos los de las personas que trabajan en una compañía comiencen a entender el concepto. Que el concepto no solamente, vuelvo y digo, no es de la parte de tecnología, sino desde todas las áreas, para que realmente haya una transformación, que todos entiendan, no que simplemente, acá hay un término que podríamos aplicar y es la resistencia al cambio, ¿sí? Porque de pronto no estamos acostumbrados a hacer, o somos muy de rutinas, ¿sí? En las oficinas, por ejemplo, estoy acostumbrado a hacer diariamente una tarea, un ejercicio o algo que corresponde a mi rol en la compañía. Entonces, esa resistencia al cambio también de pronto afecta para que nos podamos llevar a cabo realmente la transformación digital. Asimismo, de pronto pueden haber herramientas que las pueden estar utilizando, lo que hablan ahorita de la educación. Pueden haber herramientas colaborativas que, pues no, por no mencionar nombres, que están permitiendo hacer videoconferencias,
audioconferencias, compartir contenidos, todo esto, pero realmente va a haber una exigencia para que se creen aplicaciones que realmente aporten al negocio de cada empresa o de cada compañía. Entonces, yo creo que el tema se trata de generar una cultura para que todos entendamos el término de transformación digital. Sí, de acuerdo, Juan. Muchas gracias por ese aporte. Importante, cultura, cambio y gente y sociedad. Esto no solamente es de fierros, de servicios, sino de cómo se involucra la gente. Nos pasamos 5 minutos. A los que aún quedan, les doy las gracias por su asistencia, por haber estado con nosotros en esta segunda temporada. Esperamos que haya sido siempre de su interés y de su agrado. Como siempre, vamos a dejar estos contenidos grabados y puestos a disposición en nuestras redes sociales. Estén pendientes de otras actividades que estaremos haciendo y siempre bienvenidos. Que tengan un resto de jornada muy buena y un feliz fin de semana. Muchas gracias.